enfocado fundamentalmente a los cultivos de hortalizas. Bueno, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta cuando manejamos o queremos construir un invernadero es, por supuesto, conocer las especies vegetales que se van a ubicar allí y el objetivo de por qué queremos construir el invernadero. Generalmente, la construcción de invernaderos se realiza en zonas en donde las condiciones climáticas, agroclimáticas, no son las idóneas para el cultivo y necesitan ser protegidos. Por eso también se les conoce como cultivos protegidos. Eso significa que están bajo invernadero. Los invernaderos lo que hacen fundamentalmente es modificar las condiciones ambientales del lugar donde estamos haciendo la producción para obtener unos microclimas óptimos para la especie vegetal en la que vamos o con la que vamos a trabajar. Otra característica de los invernaderos es que combina muchos aspectos técnicos, agronómicos y económicos. Es decir, cuando se quiere implementar una construcción de este tipo en las unidades de producción, pues tenemos que tener una planificación que nos genere rentabilidad económica del cultivo que tenemos planteado colocar allí. em, Producir fuera de temporada y eso nos ayuda a obtener buenos precios a la hora de comercializar. También tenemos que plantear las necesidades de insumos que son muchísimo más elevadas que si estuviéramos produciendo a cielo abierto, sobre todo porque tenemos que controlar todas las variables climáticas y eso representa un esfuerzo que se traduce en necesidades, pero también en insumos económicos o financieros. El principio de la construcción rural, en este caso de invernaderos, es, tenemos que utilizar recursos que tenemos localmente disponibles para que se abaraten los costos de infraestructura, de construcción. Generalmente se busca crear invernaderos ligeros, ¿sí? Con una resistencia adecuada a las condiciones que tenemos en el lugar donde se va a construir. Es decir, si tenemos presencia de fuertes vientos, pues hay que hacer los cálculos para que resista los máximos vientos durante el año, porque la presencia de vientos fuertes no se presenta durante todo el año. Entonces habría que evaluar cuáles son los meses de la presencia de más vientos o más fuerte, pues. También si puede soportar nevadas, para esto entonces también tenemos que incluir la calefacción, el tipo de, si vamos a utilizar invernaderos de cristal o con plásticos, hoy en día se consiguen plásticos que son muy amigables con el medio ambiente y que además permiten también el ingreso de la luz de manera más eficiente. El otro aspecto que hay que evaluar es el mantenimiento, ¿sí? Si es una infraestructura que vamos a tener que estar reparando constantemente, pues entonces tenemos que planificar las épocas y los momentos de reparación, tratando siempre de que coincidan en los momentos en que ya hemos cosechado. También tratar de utilizar em, en los espacios de manera adecuada, es decir, que si no podemos construir el invernadero en un solo momento, el que esperamos o aspiramos o el que se planificó, porque pues la capacidad es grande, pero el financiamiento es poco, entonces tenemos la opción de irlo haciendo por módulos. Es decir, después más adelante pudiéramos ir ampliando la infraestructura en la medida que vamos ampliando también el sistema de cultivo y los ingresos económicos. Y el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es si vamos a utilizar el suelo como sustrato en el mismo invernadero. Porque si tenemos invernaderos donde el sustrato que vamos a utilizar es el mismo suelo donde está el invernadero, pues entonces tenemos también que tener ciertos cuidados a la hora de la construcción para evitar contaminaciones a ese suelo que va a ser utilizado también como sustrato. La orientación, o la elección de dónde vamos a ubicar el invernadero también es muy importante. Esto generalmente se prefiere una posición norte-sur
porque es la forma como se puede captar mejor la luz solar. Pero esto va a depender, por supuesto, de la ubicación donde se encuentre el invernadero, de lo que se consiga alrededor del invernadero también, y puede variar también dependiendo del clima. El otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta cuando evaluamos la ubicación del invernadero es tratar de ubicarlo en el sitio donde menos impacte los vientos en esa zona. Si tenemos problemas con los vientos altos en intensidad en algunos meses del año, pues sería bueno ubicarlo en una zona donde no tenga tanto impacto en cuanto a la velocidad del viento. Y el otro aspecto muy importante es la pendiente. Generalmente se buscan topografías con muy baja pendiente o se le hace un replanteamiento al terreno para que quede totalmente nivelado. Pero normalmente se hace en terrenos de muy baja pendiente. Y el otro aspecto que debemos tomar cuando estamos haciendo el diseño y el cálculo de los materiales y equipos que vamos a utilizar en el invernadero que estamos construyendo es el peso de este invernadero, la estabilidad que pueda presentar, siempre calculando bajo condiciones de alto peso por concepto de, en el caso donde hay nieve, de por la nieve, por los vientos, es decir, tenemos que siempre trabajar por arriba de lo máximo permitido. ¿Por qué? Porque en algunas épocas del año se pueden presentar eventos superiores a los que la estadística nos viene mostrando. Y esto pues se ha visto últimamente reflejado en muchas partes del mundo, como aumento en la intensidad de la nieve que cae o aumento de la intensidad de la precipitación o aumento de la intensidad del viento, o a veces por disminución excesiva de algún elemento, como por ejemplo el acceso al agua, ¿no? Entonces el acceso al agua significa que vamos a tener que tener tanques para poder regar o cosechar agua de lluvia con el mismo invernadero que también se puede utilizar, ¿no? Pero bueno, estos son aspectos que deben tomarse en cuenta, son como los principios básicos de la construcción y el manejo de los invernaderos cuando estamos haciendo la planificación. Em, Hay diferentes tipos de invernaderos. Yo les traje los más conocidos, los que tienen más, este, como más presencia en muchos lugares donde se utiliza el cultivo protegido, en los tipos de invernaderos que más se usan, ¿no? Este es uno de los más utilizados, el invernadero tipo capilla, ¿sí? Puede ser el material que utilizan para construir, puede ser de metal o incluso de madera. Plástico, utilizan plástico como cubierta y a veces policarbonato. Muy pocas veces yo no he visto ninguno con cristales, pero pues también pueden utilizarse, eso dependiendo, como les digo, del lugar donde nos encontremos y del acceso a estos materiales, ¿no? Mientras más cerca del sitio donde se consiguen los materiales estamos, pues más económico sale la construcción. La resistencia a este tipo de invernaderos es bastante alta, por eso que son muy frecuentes por ejemplo, en el sur de España. Em, Tienen también un control, el manejo interno del invernadero es muy tecnificado, de gran cantidad de controles climáticos, como por ejemplo volumen de aire que entra, temperatura, iluminación. El costo estos van de mediano a alto dependiendo de los materiales que se utilicen. Y bueno, una de las características principales de este tipo de invernaderos es que tiene muy buena ventilación. Y entonces al tener muy buena ventilación, pues en las épocas de verano, de climas muy cálidos, pues tiende a refrescar bastante el ambiente internamente en el invernadero sin mucho costo para bajar temperatura. Bueno, hay aquí hay este, aquí está
la estructura sin las cubiertas de protección. Los sistemas de ventilación que se utilizan en muchos invernaderos pues son necesarios, ¿no? Para poder mantener la temperatura óptima. Recuerden que para las plantas, medio grado de cambios en las temperaturas representa una pérdida total, por ejemplo, de frutos o de flores. Puede representar también la presencia de algún hongo que produce una enfermedad devastadora en el cultivo. Entonces, una de las cosas que hay que medir muy bien dentro de los invernaderos son todas las variables climáticas, fundamentalmente aquellas de temperatura, humedad relativa y, em, y viento que puedan representar un daño que pueda acabar con todo el cultivo que está allí adentro. Entonces, el uso de ventiladores y extractores es muy común en los invernaderos que son de este tipo. Me pasé les traje esta foto también de el invernadero. Fíjense ustedes cómo tiene aquí esta parte del techo, está cubierta con una especie de malla que permite la entrada del aire, del viento, y entonces hace un efecto de remoción del calor interno y las áreas de las ventanas pues también tienen mallas que permiten la salida de ese calor que se va generando dentro de los invernaderos, porque los invernaderos pues el efecto invernadero del cambio climático que tanto nos han hablado, sacaron el término pues del efecto que nosotros sentimos dentro de un invernadero. Es un calor con mucha humedad y una de las razones por la que se siente muy incómodo es porque hay mucha humedad. Entonces, el diseño del invernadero para utilizar los vientos externos, para poder remover el aire caliente que está dentro del invernadero es fundamental a la hora de hacerlo y también dependiendo de los cultivos que vamos a tener allí. Aquí hay un invernadero donde ustedes pueden observar que también se aprovecha parte de la estructura para tutorear las plantas, en el caso, por ejemplo, de pimentones y tomates que se tienen que tutorear. Y pues en los invernaderos se utiliza su misma estructura para el tutoreado de las plantas. Hay otros invernaderos más sencillos, por supuesto. Esto todo, como les digo, depende de lo que querramos hacer. Aquí está uno que se le conoce como un bráculo, que es un invernadero muy sencillo, una cubierta que generalmente es de una malla de sombra, porque en este tipo de invernaderos se tienen sobre todo plántulas de vivero, las que tenemos en vivero o que se están adaptando para llevarlas a campo. Puede proteger contra vientos leves, contra granizo también contra, por ejemplo, la presencia de pájaros o de insectos, si logramos cubrir las paredes también con mallas. Y generalmente se consigue en los viveros. Cuando uno va a un vivero, uno consigue este tipo de umbráculos con mucha frecuencia, ¿no? Porque se usa mucho para las plantas ornamentales de sombra. Son muy económicos y se adaptan muy bien a los terrenos, incluso a terrenos inclinados. Sin embargo, pues el control climático dentro de este tipo de umbráculos es muy poco. Nosotros solamente ahí podemos modificar un poco el paso de la luz y en cuanto a la ventilación, es excelente porque es un invernadero totalmente abierto. Y además, la malla, como es de malla, pura malla, pues permite la entrada y salida de aire, del viento. Aquí está un invernadero también muy utilizado, también porque es muy económico, comparado con otros es bastante económico. Es el invernadero tipo túnel, está diseñado para todo tipo de terreno, incluyendo terrenos inclinados. Por supuesto, la longitud va a variar también del tipo de terreno. Se ensambla normalmente con abrazaderas y hasta con cintas de estas que llaman grapas. Se puede utilizar como materiales tubería o tubo galvanizado o tubería PVC muy liviana. Las paredes, o sea, la cubierta generalmente es
es de plástico, pero también se puede utilizar cubierta de malla de hilo poliéster, ¿sí? También la utilidad de este tipo de invernadero es que es muy fácil de mover de un sitio a otro y se le pueden levantar los laterales subiendo, o sea, subiendo las mallas o el plástico, podemos aumentar la aireación interna. Esto, como les digo, esto depende mucho del cultivo. Hay plantas que requieren que no haya temperaturas elevadas para poder producir la flor o para mantener el fruto. Entonces, eso depende de lo que tengamos allí sembrado, pues nosotros subimos o bajamos o las correderas del techo, ¿ok? Aquí hay otro invernadero tipo túnel, bastante sencillito, este es de estructura muy liviana. Este es también con tela de malla, pero se puede hacer de plástico. Es bastante ventilado, muy ventilado, pero bueno, la desventaja que tiene es que para zonas donde hay nevadas no funciona nada bien, ¿no? No es muy resistente porque es como para zonas donde no hay tanta intensidad de precipitación o no hay mucha intensidad de viento o simplemente en épocas previas a los inviernos cuando cae nieve. Aquí hay otro invernadero, este es tipo túnel. Estos son con estructuras bastante livianas también. Observen ustedes aquí los laterales, aquí se removieron, están abiertos totalmente para que permitan la entrada y salida del aire, ¿sí? La ubicación del invernadero por eso es importante, porque cuando tenemos presencia de vientos muy fuertes, pues la resistencia del invernadero va a ser mayor si le podemos abrir las ventanas laterales para que el viento entre y salga, es decir, para que haya corrientes cruzadas de aire. Aquí hay otros invernaderos que son los conocidos microtúneles, se utilizan mucho en hortalizas, son sencillos, muy bajitos, movibles también. Este, se utilizan mucho para hortalizas y son bastante económicos también. Ok, aquí hay otro tipo de invernaderos. Por su forma de arquitectura gótica se les conoce como tipo gótico. Estos sí son bastante resistentes, ¿sí? Tienen alta resistencia sobre todo a las nevadas y a los vientos fuertes, vientos por encima de los 25 kilómetros por hora. Ya se consideran fuertes para los cultivos, para la mayoría de los cultivos agrícolas. Tienen también buena entrada de luz, porque pues dependiendo de la cubierta, pues nosotros vamos a ir manejando la entrada de la luz, e incluso en zonas donde la radiación solar no es suficiente, entonces también se le coloca iluminación artificial, ¿sí? Son bastante altos, lo cual mejora muchísimo todas las condiciones estas que les he venido comentando. Se utiliza mucho en zonas donde las temperaturas pueden bajar mucho y hay que utilizar equipos adicionales para calefacción o en el caso de los veranos muy fuertes, temperaturas muy altas, equipos también de refrigeración y extracción de calor. El costo de este tipo de invernadero pues es más elevado. Es uno de los invernaderos que tiene un alto costo. Em, Aquí hay otros invernaderos también que se utilizan mucho, son más anchos, más amplios. La estructura se utiliza también tubería, normalmente galvanizada. Las alturas de la cumbrera no pasan de los 5,5 metros de alto y los laterales están entre los 2,5 y 3,5 metros de alto. Utiliza mucho cableado, mucho sistema de tensores y la cubierta que generalmente se le coloca a estos invernaderos es de plástico, sí, porque tiene mayor resistencia a la carga y a los vientos. Entonces es una opción em, para climas donde em, son poco húmedos y donde existen vientos bastante
fuertes en ciertas épocas del año. Aquí está una parte interna de este tipo de invernadero. Vean que es bastante ancho. La diferencia entre la cumbrera y los laterales no es mucha tampoco, ¿sí? Porque tienen más estabilidad para los vientos. Esto es otro, o como una modificación también de tipo umbráculo, pero se les conoce como invernaderos de amago, de raspa y amago. Utiliza también tubos galvanizados en su infraestructura y muchos amarres con alambres y que se sujetan mediante horquillas de hierro a las bases del invernadero. Es más sencillo, está recomendado para climas no muy y que no tienen variación durante todo el año muy intensa, ¿no? Este, Aquí las alturas de este tipo de invernadero es bastante baja porque también se utiliza en zonas donde hay fuertes vientos. Mientras más bajo es el invernadero, pues se le hacen los cálculos para la resistencia a los vientos. Este es un invernadero que también un costo medio, no es muy elevado, pues por supuesto porque tampoco tiene un sistema de control interno muy intenso. El sistema de control que se le debe colocar a los invernaderos que están en ubicados en lugares con altas intensidades de viento, de nieve o de cambios bruscos en las temperaturas, pues hay que colocar siempre un sistema de protección para las plantas, bien sea de calefacción para la época de invierno, ¿sí? Que normalmente se utilizan calentadores de aire forzado, calentadores eléctricos o de agua caliente o de vapor. Este tipo de sistemas de calefacción, pues también varían mucho dependiendo del costo que representa cada uno de ellos y de la utilidad que le vayamos a dar también, ¿no? Los calefactores de aire forzado se acoplan generalmente a unos conductos que se van perforando a lo largo de todo el invernadero para que el aire se distribuya de manera uniforme, ¿no? Hay calderas de agua caliente que se utilizan también para la calefacción. Eso también se utiliza mucho para las construcciones rurales donde hay animales como los cerdos y en el caso de las vaqueras también se pueden utilizar este tipo de calefacción muy particular que se utiliza en las construcciones de tipo rural. Y la más utilizada es la eléctrica a través de resistencias térmicas. Esta es la que tiene más uso hoy en día porque además el costo es bastante bajo en relación con otro tipo de sistemas de calefacción. Eh, Como les digo, mientras más tecnificado esté el invernadero es porque las condiciones ambientales externas son poco favorables para el cultivo, ¿ok? Contraparte a la calefacción, tiene que haber un sistema de refrigeración también. En zonas donde las temperaturas no varían mucho a lo largo del año, pues no se utilizan estos sistemas de control ambiental y se utiliza más en la parte del diseño del invernadero para tratar de remover aire caliente con ventilación cruzada del mismo invernadero. Perdón. Pero en zonas donde las condiciones ambientales son más extremas, por supuesto, entonces hay que verificar que el invernadero tenga un sistema de refrigeración y ventilación adecuado para el cultivo que vamos a implementar. Y esto ayuda a su vez a gestionar el tema de la humedad interna del invernadero. La humedad está relacionada directamente con la presencia de enfermedades de tipo fúngica, es decir, enfermedades producidas por hongos. Pero también es importante recordar que la ventilación en los invernaderos es fundamental para que los procesos de fotosíntesis de las plantas también tengan un proceso adecuado. Esto, además de remover aire caliente, estimular también el aporte del CO2 internamente al invernadero para mejorar la fotosíntesis de las plantas. Es decir, dentro del invernadero nosotros podemos modificar varios procesos
medioambientales que ocurren durante la fotosíntesis de las plantas. Y una de esas es remover a gases acumulados, pero también ingresar gases que puedan permitir el proceso de fotosíntesis de una manera más adecuada, ¿no? Acuérdense que en el proceso de la fotosíntesis se requieren algunos elementos básicos para que ocurra. Uno es presencia de la luz solar, más el CO2, más agua. La planta se encuentra en condiciones para hacer fotosíntesis, siempre y cuando tenga nutrientes que le permitan a ella generar tejidos, ¿no? Entonces, esto todo lo podemos modificar o lo podemos manejar dentro de un invernadero. Esa es una ventaja que tiene mantener los sistemas de control dentro de los invernaderos, ¿sí? Entonces, bueno, retomando el tema de la ventilación natural, por supuesto, es la más idónea para las plantas, pero en caso que no se pueda tener una ventilación natural porque las condiciones ambientales externas eh, son muy extremas, entonces tenemos que tener un sistema de refrigeración artificial que esté eh, a la mano cuando se necesite. En- em, estos ventiladores o extractores, pues generalmente en la época de verano se mantienen encendidos para poder extraer el aire caliente que está dentro del invernadero. Esa es una de las razones por las cuales los invernaderos deben contar con estos sistemas de control. Ustedes vean aquí, este es más o menos el diseño de un invernadero con qué debe contar para mantener las condiciones de temperatura y internas, sobre todo de temperatura y remoción de los gases de efecto invernadero internamente. Se puede hacer con corrientes cruzadas de aire, ventanillas ubicadas en el punto del invernadero por donde los vientos se presentan con mayor frecuencia, o utilizar, incluso utilizar extractores tipo ventilador sin necesidad de colocar refrigeración, ¿ok? Porque en algunos momentos, pues, no se necesita bajar temperaturas de manera tan drástica. Y el otro aspecto que se toma en cuenta en los invernaderos es el lugar donde van a estar ubicados los tubos o los ventiladores y los extractores, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora del diseño, porque este es un punto que debe colocarse, debe calcularse previo a la instalación del invernadero. Aquí vemos un sistema de control ambiental bastante grande, ventilación mecánica forzada, el tamaño de los extractores de los ventiladores es bastante grande. Este tipo eléctrico y proporciona la extracción necesaria para sacar el aire caliente dentro de los invernaderos. Se les conoce como ventiladores de recirculación y mejoran la uniformidad de la temperatura y la circulación interna en el invernadero. Esto, por supuesto, tiene un costo energético elevado, pues entonces esto ya es para lugares donde se requiera realmente implementar este tipo de ventilación, ¿no? Hay unos sistemas de enfriamiento de invernadero bastante sencillos y muy eficaces, sobre todo en climas muy secos. En, en climas muy secos se puede utilizar este tipo de enfriamiento evaporativo, que es combinar la ventilación mecánica con la evaporación de agua en paneles húmedos adosados a las paredes del invernadero. Pero también se pueden utilizar, yo los he visto, cuando o sea, cuando no hay muchos recursos financieros para implementar paneles de este tipo, que de paso también son económicos comparados con otros sistemas, es que colocan unas mangueras aquí en las paredes laterales, mangueras de riego por goteo, y las conectan a- al sistema de riego y van goteando agua que cuando pasa en climas muy secos, cuando pasa el viento cruzado por el invernadero, enfría la parte interna, y es un sistema que también se utiliza
relativos bajos costos porque baja la temperatura y aumenta un poquito la humedad, pero por eso que se recomienda es para zonas muy secas, ¿no? El costo en este tipo de instalaciones, pues cuando se utiliza ese sistema baja bastante, es muy bajo. El otro sistema de control ambiental en invernaderos, sobre todo para bajar temperaturas en las épocas de máximo calor, es este tipo de nebulizaciones, que también las he visto, no nada más en invernaderos, las he visto en centros comerciales. Hoy en día se utiliza muchísimo. Este tipo de nebulización no genera humedad a las plantas a nivel de follaje o de, de sustrato, simplemente baja la temperatura. Es bastante uniforme. Este, su costo es elevado porque utiliza microaspersores, ¿no? Y todo esto pues es un sistema que realmente no es económico porque pulveriza el agua. Forma una especie de niebla muy fina que se evapora rápidamente, pero que baja muy bien la temperatura. El sistema de control ambiental más utilizado es este, el del sombreo, utilizando técnicas de mallas oscuras para evitar la entrada de la radiación solar directa. Entonces, también se puede utilizar a nivel de paredes, porque es movible, es muy flexible. El costo es más económico que otros sistemas de enfriamiento porque es una pantalla térmica, realmente lo que hace es evitar que la luz solar entre directamente. Es una malla de sombra. También se utiliza, como les digo, a nivel de las paredes de los invernaderos para evitar también, no nada más el ingreso de los rayos solares directos, sino también el ingreso de insectos. El otro sistema de control ambiental que no debe faltar, este sí es un requisito que debe existir en todos los invernaderos, es el sistema de riego. El sistema de riego es el que suministra el agua y generalmente, y sería un error no colocarlo, se conecta también con un sistema de fertirriego, de fertilizar a través del riego. ¿Por qué digo que sería un error no colocarlo? Porque al regar nosotros, las plantas van a necesitar fertilizante. Y cuando nosotros colocamos los equipos para hacer la fertilización conectados al sistema de riego, pues regamos en las épocas que tenemos que regar y fertilizamos junto con el riego porque las plantas requieren de la humedad del suelo junto con la fertilización en el mismo instante, en el mismo momento. Es la forma más eficiente de fertilizar, está comprobado también a través del fertirriego. Em, además, como el fertilizante se está aplicando bajo un sistema generalmente por tipo goteo, el, el, lo que llamamos el bulbo, donde va a estar concentrada la humedad de ese suelo, es en la zona radicular de la planta y es esa zona que va a recibir el fertilizante de forma adecuada y en los momentos que la planta lo requiere. ¿Qué estamos evitando nosotros aquí que nos pueda ocurrir? Bueno, que los nutrientes se lixivien, se vayan a mayor profundidad y que la planta no los pueda utilizar. Con los sistemas de riego hay que tener en cuenta siempre el mantenimiento que se le debe dar, bien sea sistema de riego por goteo o este caso como el que les traigo aquí, que son, mire, estos son los que llaman microaspersores, los microaspersores que se utilizan también mucho en los invernaderos. Todos ellos deben tener un mantenimiento de limpieza porque tienden a obstruirse debido a que se utilizan tanto para regar como para fertilizar. Entonces, el sistema de riego debe tener un mantenimiento permanente para evitar estas obstrucciones y que el agua y los fertilizantes lleguen de manera em, adecuada a todas las plantas que están siendo regadas, ¿sí? Que no haya una parte que se quede sin el sistema funcionando, el sistema de riego, ¿no?
Hay otros, también otro tipo de infraestructuras que se utilizan en, en los invernaderos, que es la hidroponía, se está utilizando muchísimo bajo invernaderos, pero la diferencia con los anteriores ejemplos que les había traído es que en este caso no se utiliza sustrato. Nosotros no vamos a utilizar suelos aquí. Aquí estamos utilizando soluciones nutritivas y ellas em, se mantienen a través de estas soluciones nutritivas. Entonces, el sistema que estamos utilizando acá es un sistema para hidroponía, que es muy diferente a un sistema de riego. Es diferente porque en este caso nosotros estamos utilizando soluciones. No son soluciones inertes, sino soluciones nutritivas a lo largo de todo el cultivo. Se utiliza mucho, sobre todo para la producción de hortalizas de hoja, que requieren cierta calidad en la presentación, y este es uno de los sistemas que más se utiliza para producir cultivos de hoja. El otro tipo de sistemas que debemos tener presente a la hora de diseñar los invernaderos es el sistema que vamos a utilizar para la iluminación. Hay diferentes tipos de iluminación y las plantas también em, utilizan diferentes espectros del espectro electromagnético. Las plantas utilizan diferentes tipos de radiaciones, ¿sí? Em, Normalmente, el propósito de colocarle luz a los invernaderos es prolongar las horas de oscuridad o reducir las horas de oscuridad. Los que vieron la clase mía o los que puedan obtener la clase mía de fotoperíodo, ahí explico yo muy bien por qué es más importante las horas de oscuridad que las horas de luz. Pero esto es lo que se maneja en los invernaderos, extender el fotoperíodo. Pero extender el fotoperíodo es o reducir las horas de oscuridad o alargarlas. Eso depende del tipo de plantas que estemos utilizando, que vayamos a utilizar, y también depende de lo que vayamos a cosechar. Generalmente, el concepto que mide la luz es la cantidad de fotones emitidos, ¿sí? Eso es la luz, esa es la forma como se miden los requerimientos de luz de las plantas. La radiación fotosintéticamente activa también es otro término que se utiliza mucho a la hora de seleccionar el sistema artificial de iluminación, y el flujo de fotones, así como la intensidad de energía lumínica que requerimos para determinado cultivo. Cada cultivo ya tiene casi hoy en día se conoce mucho la cantidad de radiación que requiere cada cultivo. Y esto también lo expliqué yo en alguna clase anterior, dependiendo del tipo de planta que estemos manejando bajo el invernadero. Vamos nosotros también a colocar diferentes tipos de luz, ¿no? El tipo de lámpara que más se utiliza es realmente la más económica, ¿no? Que son los fluorescentes, que es luz blanca, emite un poco calor. Normalmente el espectro más presente en este tipo de luz es la luz azul, y se consigue en cualquier parte de este tipo de lámparas. En cualquier parte usted consigue un fluorescente. Otro tipo de lámparas que se utilizan para los invernaderos es la de sodio de alta presión. Generalmente se usan para inducir floración y fructificación, pero generan calor. Esta es una lámpara que puede generar calor, entonces tenemos que tener muy tenemos que tener todo bien preparado si vamos a utilizar este tipo de iluminación para bajar temperatura en caso de que haya necesidad de hacerlo, ¿no? Y la otra, el otro tipo de luces que se utiliza es esta que está aquí. Esta se utiliza muchísimo en invernaderos verticales, en producción vertical, es con lámparas tipo LED. Son muy eficientes porque su
consumo energético es muy bajo, ¿sí? Tienen larga duración, que la vida útil es bastante prolongada, emiten muy poco calor, lo que hace que uno pueda trabajar en espacios con altas densidades, ¿sí? Los espacios, porque puedes acercar bastante la lámpara a la planta sin generarle daño por quemado, pues. Aquí les hago una especie como de resumen para el tipo de iluminación que querramos usar. Por ejemplo, los fluorescentes, que es el que más se utiliza, porque se parece mucho a la luz del sol, es una luz fría, es muy económica, se utiliza mucho en semilleros y en cultivos en interiores, sobre todo aquellas plantas de hoja que no requieren gran presencia de iluminación. También se utiliza en los laboratorios de cultivo de tejidos para inducir la, el crecimiento de meristemos de tejidos. Es decir, porque no produce calor. En una planta, perdón, en un invernadero, pues tratamos de bajar siempre el tema de la temperatura, ¿no? O sea, de mantenerla adecuada para la planta. La otra, las luces LED que pueden utilizar diferentes colores, pueden ser azules, rojas, blancas, dependiendo de lo que querramos eh, ajustar o producir. Em, También son bajas en consumo energético y se están utilizando mucho, sobre todo para espacios donde hay altas densidades de plantas. ¿Sí? Se puede ajustar el color. El color depende mucho de lo que querramos producir, pero las luces LED son relativamente más económicas, también porque a lo largo del tiempo pues duran más, tienden a tener una vida útil muy elevada. Los de HPS, que son los de alta presión de sodio, son utilizados para la floración y la producción de frutos en tomate y pimentón porque la luz es rica en el espectro rojo y anaranjado. Y los halogenuros metálicos son luces ricas en el espectro azul, generan algo de calor y se utilizan mucho para crecimiento vegetativo, es decir, para producir cultivos de hoja. Ok, aquí hay otro aspecto que debemos nosotros manejar dentro de los invernaderos y automatizarlo de ser posible, que son los sensores. Los sensores más utilizados, el más utilizado es el de temperatura y humedad relativa, pero también tenemos sensores de radiación, de CO2, de viento, de precipitación. Y además, a nivel del sustrato del cultivo, también tenemos que estar pendientes de medir temperatura, humedad del sustrato, el pH y la conductividad eléctrica, porque la conductividad eléctrica va a hacer más accesible o menos accesible los nutrimentos para las raíces de las plantas. Entonces, trabajar en invernadero requiere de personal experto, de mano de obra especializada y capacitada para que pueda leer este tipo de sistemas de control ambiental y esté pendiente de hacer los correctivos necesarios en el tiempo prudente es perentorio, es decir, no podemos esperar que el pH baje mucho o suba mucho y que la conductividad eléctrica no sea la adecuada para el cultivo que estamos manejando, porque estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo nutrientes e incluso podemos perder las plantas que están allí. Entonces, por eso es importante que la gente que trabaja en invernaderos esté capacitada en este sistema, en conocer este tipo de controles que se utilizan dentro de los invernaderos. Los ordenadores climáticos es otro de los sistemas que se utiliza mucho, pues son los que programan el sistema de riego, la abertura o cierre de alguna ventana. Es decir, tenemos hoy en día gran tecnología para aplicar en este sentido y pues por supuesto que también tiene que haber un mantenimiento permanente de este tipo de equipo y hacer el monitoreo que hay que hacer cuando se tienen equipos de sistemas de controles ambientales dentro de los invernaderos. Bueno, este tipo de sistemas, como les digo, algunos se utilizan para
controlar la extracción y entrada de aire a través de ventanas o a nivel del sistema de riego abrir una parte y cerrar otra para ajustar también la entrada de fertilizantes, el apagado de las luces, el encendido de las luces, los sistemas de dosificación de CO2. Es decir, este es un sistema que si llega a fallar, pues, y no hay nadie que esté atento a una falla en el sistema, puede generar muchos problemas a nivel del invernadero, ¿no? Bueno, el fertirriego, como les decía, es uno de los puntos que debemos nosotros incluir siempre a la hora de hacer el diseño del invernadero junto con el sistema de riego. El sistema de riego base, generalmente, como les decía, es el sistema a goteo. Es el más recomendado porque es más localizado el riego, la eficiencia es superior. Podemos incorporar el fertirriego con concentraciones de fertilizantes variables y solubles, por supuesto. También este, estamos en este tipo de sistema trabajando con los mismos filtros de protección, o sea, no tenemos que comprar adicional otros equipos adicionales, pues al del sistema de riego utilizamos los mismos filtros, las válvulas y los accesorios son los mismos. Es decir, el sistema de control y automatización del sistema de riego es el mismo que se utiliza para el sistema de fertirriego. Aquí hay una imagen de los tanques de aquí muchos de estos tanques pues ya están automatizados, pero y estas son las bombas que se utilizan y los desarenadores, porque los sistemas de riego tienen varias fases, varias etapas que deben ser monitoreadas, que pueden manejarse de manera automatizada, pero que hay que estar, el ser humano siempre va a tener que hacer algunas actividades, o sea, hacerlas un humano, pues. Y una de esas, estar pendiente de que los desarenadores estén limpios, de que no haya obstrucciones en los filtros. Esas son cosas que el sistema automatizado puede generar alarmas para activar la atención del ser humano, pero que debe haber una persona allí pendiente de que no ocurran obstrucciones y de que no ocurran fallos en este sentido, ¿no? Para evitar muchas de estas cosas, se manejan también algunos aspectos que es como el uso de fuentes fertilizantes muy solubles. Hoy en día ya se consiguen fertilizantes 100% solubles que evitan que se generen precipitados o que se generen obstrucciones en el sistema de riego. El otro es que ya vienen también calibradas los macroelementos con los microelementos dependiendo del cultivo, ¿no? Junto con el pH de la solución que se utiliza para fertilizar. Y, mm, y el control, por supuesto, de todas estas cosas nos hace mantener también una actividad de la conductividad eléctrica adecuada y la menor presencia de problemas nutricionales en el cultivo dentro del invernadero, ¿no? Ok, otro aspecto que se debe manejar en los invernaderos es si vamos a utilizar el mismo suelo donde construimos el invernadero, el cual debe ser siempre mejorado, o si vamos a utilizar un sustrato que vamos a ir incorporando, bien sea en contenedores o en espacios dentro del invernadero. Entonces, esto, por supuesto, todo depende del tipo de cultivo que vamos a tener y de los recursos económicos que tengamos también para el sustrato que queramos incorporar. Siempre se recomienda utilizar sustratos que se consigan o que estén localmente disponibles porque muchas veces hay que sustituirlos cuando están sobre todo en contenedores. Algunas veces hay que sustituirlos porque en algunos casos se pueden presentar algunas enfermedades y una de las recomendaciones es sustituir totalmente el sustrato que tenemos dentro del invernadero.
Entonces, por eso se recomienda utilizar sustratos localmente disponibles para poder que la sustitución no sea tan engorrosa a la hora de realizarla y que sea bastante rápida, pues. Los más comunes que se utilizan, los de origen orgánico, por supuesto, porque generan gran actividad microbiana a nivel del suelo, como la turba, el compost proveniente del humo de lombriz, mezclado con fibra de coco, con cascarilla de arroz, por ejemplo, en las zonas arroceras, pues se tiende a utilizar la cascarilla de arroz para enriquecer los sustratos, enriquecerlo, no darle em, una textura diferente al sustrato, de manera orgánica, ¿no? En zonas donde hay café, entonces la pulpa de café manejada para en composteros también se utiliza mucho como sustrato de tipo orgánico. Sin embargo, en algunos sitios y en la mayoría de los sitios donde los invernaderos están altamente tecnificados, utilizan sustratos inorgánicos y casi todo el componente nutricional lo aporta el sistema de fertirriego. Entre los sustratos inorgánicos, los más utilizados, la perlita, la vermiculita, arcillas y arenas y diferentes tipos de grava. ¿Por qué es importante saber seleccionar el sustrato? Pues, hoy en día se sabe que las propiedades físicas del sustrato influyen mucho en el desarrollo de las raíces, pero también cuando en la clase de suelos vimos que la mayoría de los microorganismos del suelo necesitan de mucha actividad química y biológica para poder sobrevivir. Y esto lo da es el sustrato de tipo orgánico. Y esta actividad biológica muy importante para el desarrollo de las raíces, para la salud de la planta, para el acceso a la humedad y a los nutrimentos, pues el aporte biológico es muy importante y muy necesario. Entonces, como les digo, depende mucho del recurso financiero que se tenga para establecer, pero siempre los sustratos de tipo orgánico van a generar mm, mejores rendimientos en las plantas porque la absorción de nutrientes es la más adecuada en este tipo de planta. Pues en las plantas de raíces utilizan las que generan pelos radiculares en grandes cantidades, se ven beneficiadas por este tipo de sustratos orgánicos. Algunos pues no los usan porque simplemente no tienen mucho acceso al compost, ¿sí? Porque acuérdense que para producir compost necesitamos necesariamente recurso de estiércol animal y de orina animal. Y si no tenemos cerca, pues es muy difícil producirlo. Entonces, allí es donde entran el tipo de sustratos inorgánicos. La sustentabilidad de los invernaderos. Bueno, los invernaderos, si me preguntan a mí, este es una de las infraestructuras menos sustentables que hay, porque requieren prácticamente todos los insumos de afuera, pues, para que sea sustentable. Recuerden que para poder medir la sustentabilidad, nosotros tenemos no nada más que medir los gases de efecto invernadero, sino que hay que medir cuántos insumos le ingreso yo al sistema y cuánto sale de ahí y cuánto reciclo de allí. Entonces, en algunos sistemas de invernadero podemos hacer mucha recirculación de nutrientes, recirculación de agua, utilizar plásticos biodegradables, sustratos más ecológicos, pero realmente no es la palabra adecuada para utilizar. ¿Sí? Los invernaderos no son infraestructuras sustentables, porque no se puede medir la sustentabilidad solamente en el consumo de energía eléctrica o de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de todo un sistema que requiere gran cantidad de insumos y que para hacerlo este, rentable, pues
tú tienes que generar grandes ingresos económicos de allí, porque prácticamente todo viene de afuera, o sea, es artificial. Otro tema que se habla mucho en invernaderos hoy en día es la automatización. La automatización de los invernaderos es fundamental, pero como les digo, ahí siempre va a haber la necesidad de un ser humano que esté pendiente de resolver el tema de cualquier problema que se presente. Entonces, los robots para siembra, robots para cosecha, drones y monitoreo aéreo, uso de satélites para conocer eh, condiciones ambientales que se avecinan, las cintas transportadoras y los vehículos autoguiados que no requieren de conductores para mover plantas dentro y fuera de un invernadero. Entonces, bueno, hay mucha automatización hoy en día. La inteligencia artificial también se está utilizando mucho para identificar, sobre todo para analizar los datos meteorológicos, ¿no? Y ajustar los sistemas de control de calefacción y de riego de todos los sensores que manejan temperatura, riego, calefacción, todo esto. La iluminación, pues como les dije, se está usando hoy en día muchísimo las lámparas LED en espacios muy reducidos. Observen estos espacios en laboratorio prácticamente. Esto es un invernadero, pero las plantas son zonas que están, zonas urbanas que están produciendo plantas hoy en día utilizando luz artificial, manejando el fotoperíodo de las plantas. Se le conoce también como agricultura urbana, agricultura vertical, porque se utilizan mucho los espacios hacia arriba, no a los lados, de varios pisos. Quiero decir, eso te requiere también mucho eh, aporte externo de fertilización. Normalmente no se usan sustratos orgánicos, se utilizan más los tipos inorgánicos y el sistema parecido a la hidroponía. ¿Sí? Se recicla mucha agua, sí, porque en estos espacios uno puede utilizar el agua y hacerla recircular, oxigenarla y volverla a utilizar. Otro de los aspectos positivos que tiene el uso de invernadero es que podemos tener la trazabilidad de los cultivos de manera casi que inmediata, porque pues como está casi todo automatizado, podemos conseguir en el supermercado ya la lechuga y con un código QR que se escanea y ahí te dice, esta lechuga proviene de tal sitio, fue sembrada a tal fecha, en el invernadero tal, en el lote tal, pues, o sea, podemos tener todas las características de trazabilidad de los cultivos con este tipo de sistemas. También se utilizan muchos estimulantes, bioestimulantes, hormonas vegetales, hongos y bacterias que mejoran la absorción de nutrientes. El uso de nanopartículas para, por ejemplo, liberar hierro y corregir ciertas deficiencias en algunas plantas. Por ejemplo, en Japón hay mucha agricultura de tipo vertical por los espacios, son zonas donde no hay casi suelo y tierras, las condiciones climáticas tampoco son muy idóneas para la producción de ciertos cultivos, entonces ellos han ido destacándose en el uso de invernaderos. Incluso hay una de las granjas verticales de las más importantes a nivel de producción de lechuga y esta es en Japón. Estados Unidos también ha ido implementando sistemas de agricultura urbana. Algunas empresas utilizan los espacios y los invernaderos para almacenar prácticamente o para producir sistemas de cultivos hidropónicos, ¿no? Em, bueno, pues invernaderos de todos los tamaños, como le digo, hay unos gigantísimos, ¿sí? Que utilizan también mucha automatización y robótica a nivel de cosecha, sobre todo de protección de cultivos de limpieza fitosanitaria, es decir, aplicación de, por ejemplo, de fungicidas. Ya no se requiere utilizar una persona que esté asperjando, sino que lo hace un robot. Mm, también la aeroponía
en invernadero también se está utilizando mucho sin sustrato, por supuesto. Acuérdense que aeroponía no utiliza ningún tipo de sustrato y bueno, generalmente para productos que requieren una presentación impecable a nivel de mercado, ¿no? Bueno, creo que no me pasé del tiempo, sí, estamos en tiempo y bueno, si hay alguna pregunta, comentario, eh, Choc, adelante, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes a todos, profesora, y ustedes. Yo tengo una experiencia. Solíamos cultivar ocra, judías, tomatos, calabacines, menta, berro, algunas flores, hierbas, palmeras, criamos pollos con mi abuela. ajá, Es muy importante la calidad y la cantidad en la cultura, la agricultura, porque una buena tierra o buena fertilización o cultivos de calidad. Gracias. sí, es correcto. El suelo, yo siempre hago resalto este aspecto, este punto. El suelo y el agua son de los recursos más escasos en el planeta para la producción agrícola. Por eso, el suelo, cuando se diseñan invernaderos, tenemos que estar claros si vamos a utilizar el suelo donde está el invernadero o vamos a incorporar suelo nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la base de la producción agrícola, el suelo, ¿no? Y bueno, el agua, pues ya hemos hablado mucho del agua, pero el suelo es fundamental. La calidad del suelo es necesario evaluarlo a la hora de implementar este tipo de sistemas que requieren mucha tecnología.